Audio Jungle. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenido a este nuevo espacio que se llama Teología para Todos. Hace 6 años tuve la primera oportunidad de estar aquí frente a las cámaras y me sentía que me estaba muriendo. 6 años después, pues el sentimiento no ha cambiado, pero esperemos que esta vez no salgamos tan tímidos como aquella primera oportunidad. Agradeciéndole al Señor y a la gente querida de Nexo TV por esta oportunidad. Hoy está cumpliendo años Rebeca Osorno, así que desde aquí, bueno, la tenemos aquí a la par, pero aprovechen para felicitarla. Envíenle cosas de comer porque eso le gusta muchísimo a ella. Y nada, bendiciéndoles en el nombre de Jesús a esta preciosa familia que hacen este esfuerzo por brindar esta oportunidad para llevar contenido de calidad. ¿Qué es Teología para Todos? Es una oportunidad para el diálogo. El nicaragüense es bueno a pelear, así que esta es una oportunidad para que aprendamos a dialogar, aprendamos también a profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y a, como enfatizan las mismas escrituras, que esto nos ayude para dos cosas: primero, para amar más al Señor, y segundo, para servir a la iglesia. De eso se trata este espacio. Y Dios mediante vamos a estar cada miércoles en este horario a la 1:30 compartiendo sobre diversos temas. Bien, el día de hoy quise elegir un tema bastante trascendente, bastante interesante, que es el tema del uso de la ropa. A estas alturas, año 2025, sigue siendo un tema que genera bastante polémica, así que le titulé a este programa La Teología del Pantalón. Por hoy van a tener que solo ver mi cara, de tanto en tanto solo van a ver mi cara, pero también vamos a tener algunos invitados aquí con nosotros para charlar sobre otros temas. Pero el tema de hoy es bastante importante, sobre todo por ciertos paradigmas que se han creado en nuestra amada iglesia cristiana nicaragüense y que tienen su trasfondo especialmente de la década de los 70, la década de los 80, y que sigue siendo un tema que genera a veces escozor, lamentablemente a veces pleito, y en otras personas no las deja en paz respecto de su conciencia. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que aparece en el libro de Deuteronomio que usualmente se utiliza como excusa o como el trasfondo bíblico, por así decirlo, para justificar esta idea. La idea principal es que el uso del pantalón, esta prenda que tiene 2 mangas para las piernas, no debería de ser usada por las mujeres, porque la Escritura dice, y cito: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Así que aquí vendría una pregunta. Miren, en el análisis de la Escritura, las técnicas que nosotros utilizamos o los métodos que implementamos para analizar la Escritura, eso se le llama hermenéutica, métodos de interpretación. Ahora, cuando nosotros interpretamos un versículo a la vez o una porción de la Escritura como tal, hay algo que se hace en ella que se llama exégesis, ¿sí?, utilizando términos teológicos. Y una exégesis, en palabras muy simples, es desmenuzar un pasaje. Normalmente la hermenéutica o el método de interpretación que más es aceptado por los que estudian la Biblia es el que se conoce como histórico-gramático. Histórico, ¿por qué? Tenemos que ver si existía el pantalón en la mente de Moisés cuando se escribió Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Spoiler, no. Y lo segundo es si en el idioma que se escribe Deuteronomio 22, 5, que en este caso es el hebreo, hay alguna referencia directa o indirecta a esta prenda. Segundo spoiler, tampoco. Y de allí pues derivarlo para cómo se podría aplicar en el día de hoy. La primera palabra que quisiera llamar su atención en Deuteronomio es la palabra abominación, que es la palabra hebrea toevá. Esa palabra aparece en 16 ocasiones solo en el libro de Deuteronomio y tiene que ver con cosas que disgustan al Señor, al punto de lo que se podría traducir en el español como algo que le produzca repulsión o asco. Entonces, pregunta,
¿será que al Señor le produce esta sensación el ver a una hermana que porte este tipo de prenda? Porque ese tipo de palabra también se utiliza para otras prácticas como lo es la brujería, la idolatría, formas de uso inadecuado o contra natura de la sexualidad. Y aparece esa palabra, que abominación a los ojos del Señor nuestro Dios. Vuelvo con la pregunta, ¿será que a los ojos del Dios al que nosotros le servimos, el portar tal o cual tipo de prenda sea una abominación a sus ojos? Hay par de palabras que creo que nos dan la clave para entender de qué se trata o de qué está hablando en realidad Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Por cierto, a nivel histórico el uso de los pantalones, aunque hay diversas fuentes, muchas de ellas lo citan para la época del medioevo, sobre todo en Oriente, cuando la gente, sobre todo de la zona de China, lo utilizaban para recoger arroz, simplemente. Así que durante la época que se escribe Deuteronomio, que aproximadamente milenio y medio antes que venga Cristo, todavía no existe esa prenda. Así que desde el punto de vista histórico, descartamos totalmente de que esté hablando en el episodio de David y Goliat. Si ustedes se acuerdan de que David le dijo a Saúl, yo no puedo utilizar este tipo de armadura cuando se la prestó Saúl. También se utiliza para hablar acerca de la arma. En Génesis 27:3 o 1 Samuel capítulo 20, versículo 40, habla de algo que vos portás. Comúnmente en ese tiempo los reyes tenían a alguien que era su asistente que llevaba su arma, se le llama el peaje de armas, y también se utiliza con las vestimentas de trabajo, como en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7. Entonces la palabra, en este caso vestir, se refiere a una vestimenta habitual, por ejemplo la que utilizan, si lo contextualizáramos a nuestra época actual, los que trabajan en el área de la salud o los que trabajan en una institución que se requiere que porten cierto tipo de uniforme, los que van frecuentemente a practicar X deporte, se refiere a eso, una prenda de uso continuo. La otra palabra a la que quiero llamar su atención es la palabra ropa. Vamos de nuevo al pasaje. Dice, no vestirá ropa de varón ni ropa de mujer. La palabra ropa que se utiliza ahí es la palabra simla en el hebreo, y se refiere a ciertas prendas particulares que en la época diferenciaban a los hombres de las mujeres. En este caso se refiere, por ejemplo, al uso de los velos, de las capas o de las envolturas. Si ustedes googlean el tipo de vestimenta que se utilizaba en Medio Oriente en dicha época, la diferencia entre hombres y mujeres era por vestimentas muy puntuales. Entonces, cuando la Biblia dice no vestirá el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre, se refiere a personas que constantemente utilizaban una prenda que correspondía en esa época al género o sexo opuesto. En este caso el uso de los velos, el uso de las capas y algún tipo de ornamentación que aparecen en algunos pasajes como Ezequiel capítulo 16, paréntesis, por si alguien también dice que es pecado utilizar el chapa y estas cuestiones, bueno, lea Ezequiel 16 y salga por usted mismo de la duda. Pero bueno, si un hombre decidió utilizar este tipo de cosas, eso es lo que condena la Biblia. Técnicamente, si nosotros queremos pasarlo a nuestra época, lo que significa esto es el transvestismo. Lo que la Biblia está condenando es alguien que habitualmente se vista como una mujer o habitualmente se vista como un hombre. La contextualización puntual de todo ello, bueno, creo que allí entra en el ámbito de uno del sentido común y en el otro lado de cómo lo juzgue cada tradición cristiana e incluso cada creyente en particular. Ahora bien, el pasaje de Deuteronomio 22, versículo 5, está hablando del uso del pantalón en las hermanas. En absoluto no. Ahora, ¿se puede aplicar a ello? Bueno, tengo tres propuestas. La primera tiene que ver con que
La Biblia tiene un solo significado, ahí está el reto de hacer la exégesis, de ir al idioma, de analizar los distintos contextos. Las 3 palabras claves para analizar cualquier pasaje de la Biblia es número 1, contexto, número 2, contexto y número 3, contexto. Hay distintos niveles de contexto, algunos se deducen de una lectura simple del pasaje. Si usted lee Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien podría interpretar de que uno lo puede lograr todo, entonces a ver, vuélese de un guindo a ver si usted puede volar porque todo lo puede en Cristo. No, el contexto inmediato, es decir, los 2 versículos previos, nos indican en Filipenses que se refiere a resistir. Pablo dice, sé tener abundancia, sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere más a una resistencia, una fortaleza que tiene Cristo, no que todo lo pueda realizar. Ese es un contexto inmediato. En otros casos se necesita ir a un contexto cultural. Los pasajes que aparentemente en Corintios y en Timoteo prohíben a la mujer hablar en el culto público y que a veces se utilizan para decir de que la mujer no puede ser pastora, tienen su contexto cultural. Por cierto, ese es el tema de la próxima semana para que nos acompañen. Ese es contexto cultural. Otra cosa que ayuda mucho es lo que acabamos de hacer de una manera muy simple, eso requiere muchísimo más trabajo, ir al idioma y tratar de pasarlo a nuestro contexto y ver pues de qué se trata. En este caso, ¿habla acerca del pantalón esto? No, la Biblia tiene un solo significado. Ahora, si hablamos de la aplicación, es cómo ese pasaje que tiene un solo significado puede ser aplicado en nuestro día a día, en nuestro 2025, en nuestro contexto actual. Y en mis 3 propuestas son las siguientes. Propuesta número 1, usted lo interpreta de que, o su conciencia le dice, su relación con el Señor le dice, que es pecado para usted como hermana utilizar el pantalón. Mire, usted tiene toda la libertad de hacerlo. Es más, si usted está afiliado a una organización, tradición, denominación cristiana, en la cual es parte del cuerpo de práctica cristiana de ellos, yo le ruego que respete eso. Cuando uno pertenece a una iglesia, uno se suscribe a todo lo que esta iglesia cree. Ciertamente el pasaje en su sentido literal no está hablando de ello, pero si en su corazón usted siente la guianza del Espíritu Santo de que esa es la aplicación correcta, pues bien, hágalo. Sus razones tendrá. Está el otro lado, que son personas a las cuales pertenecen, creo yo, la mayoría de la cristiandad, al menos la que yo conozco, que ya superaron este tema. Hay que decir de que muchos de los prejuicios que se tienen al respecto vienen de enseñanzas dadas por ministros conocidos y respetados de las décadas pasadas, que a sus interpretaciones personales le dieron una connotación de así dice la Biblia. Se equivocaron, como me puedo equivocar yo, a como se puede equivocar usted, porque no hay predicador, ministro, teólogo perfecto. Perfecta es la palabra de Dios. Es más, todos nosotros somos teólogos en desarrollo, creyentes en desarrollo, que vamos cambiando de parecer conforme vamos entendiendo progresivamente la palabra del Señor. En este caso, si usted ya superó ese tema, lo único que le pido es que no utilice, por ejemplo, este material para estarse burlando de alguien, para llamarle de una forma despectiva, que usted se quedó en la era de piedra, que usted está en un sistema arcaico, que usted es un religioso. No necesariamente. De la misma manera que el otro grupo no debería llamar libertinos, simplemente porque no suscribimos ese pensamiento. Los que estamos de este lado deberíamos de respetar también a los que deciden vestirse de una forma conservadora. El punto común que tenemos todos. Hay un pasaje en el libro de Timoteo que vamos a ver después de un video que vamos a contemplar dentro de un ratito, y que presenta 3 principios universales y básicos que no tienen que ver con andar con una cinta métrica midiendo hasta dónde es, pero sí tienen que ver con la relación que uno tiene con el Señor y cómo el Señor a la conciencia de cada creyente sopla lo que es correcto y adecuado para un buen testimonio de la fe cristiana. Antes de ir al video, ¿habla Deuteronomio 22:5 acerca del pantalón? En absoluto. ¿Se puede aplicar? Depende de cada creyente. En este sentido, sugerimos aplicar la ley de la libertad de conciencia, que aparece bien descrito en los 2 capítulos 14 y 15 de la carta a los romanos. A continuación, vamos a tener un video
que nos ha enviado el querido pastor Lester, al que le enviamos desde acá un saludo, de la iglesia La Hermosa allá en Estelí. Porque yo me preguntaba, ¿cómo lidia un pastor con este tipo de temas? Especialmente en el caso del hermano, una congregación con bastantes miembros. Ustedes saben, hay diversidad de opiniones, hay diversidad de edades, hay diversidad de trasfondo. Entonces, ¿cómo un pastor puede lidiar y trabajar el corazón de sus ovejas cuando se tocan este tipo de temas? Así de que a continuación vamos a ver un video. Gracias, estimado Emanuel, por la oportunidad de poder compartir y aportar mi punto de vista en relación al uso de pantalón en las mujeres. Antes que nada, quiero decir que yo fui formado en una doctrina muy radical y me enseñaron que el uso de pantalón en las mujeres era pecado. Por consiguiente, eso fue lo que enseñaba en mis primeros sermones. En el transcurso del tiempo, estudiando la Biblia, me di cuenta que no había una base sólida para sustentar una doctrina para prohibir el pantalón en las mujeres. Eso llevó un tiempo. Obviamente fue una batalla en la mente, mucho cuestionamiento, pero gracias a Dios, con algunas experiencias personales que tuve, llegué a la conclusión que las mujeres con el uso, o las mujeres que usan pantalón, no necesariamente es que están en pecado o se van a perder. Llevó un tiempo. Ahora, como pastor, es un tema que uno vive enfrentando seguidamente. Siempre uno como pastor tiene miembros en la iglesia donde condenan el uso de pantalón. Y estos miembros es porque han tenido una formación radical en este tema. Y yo los entiendo porque de ahí yo salí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como pastor atender la diversidad de pensamiento dentro de la iglesia en cuanto al uso de pantalón? Yo como pastor he aprendido a escuchar. Como yo creí en un momento, porque fue lo que me enseñaron, que el uso de pantalón en las mujeres era pecado, y cuando yo lo creí, lo enseñaba, lo que menos quería era que me dijeran que estaba en un error. Yo como pastor, cuando encuentro a estas personas, yo los escucho, nada más. Algunos, cuando me dan la oportunidad de enseñarles, entonces yo aclaro desde la perspectiva bíblica y les enseñamos que no tenemos un fundamento sólido para poder sostener la doctrina del uso de pantalón o lo contrario en cuanto a la mujer. Personalmente, como pastor, no utilizo este tema para crear más polémica o hacerse enemigo de las personas. Al contrario, yo como pastor trato de escuchar. Yo pastoreo gente que muchos están a favor de que la mujer use pantalón, no les molesta, no es algo que tampoco nosotros promovemos, pero también tengo personas y pastoreo personas que condenan el pantalón. Es más, hay personas que no están de acuerdo que una mujer usando pantalón pueda participar de la Santa Cena. Para otros, como es mi caso, no lo veo no lo veo pecado, no lo veo que sea ofensivo ante Dios. Creo que la vestimenta, el asunto siempre es lo modesto, y debemos nosotros, antes de decir si una ropa es indecorosa y que hace pecar a los demás y que no le agrada a Dios, deberíamos valorar y deberíamos filtrar la vestimenta, pero no tildar directamente el pantalón, porque en sí no es el pantalón, sino qué tan modesto es el pantalón. El problema también puede ser la falda. Hay faldas que no son decentes, no son modestas, sin embargo son faldas. Entonces el punto no es decir el cristiano tiene que usar falda o la mujer cristiana tiene que usar pantalón, sino más bien es modesto, es una vestimenta decorosa, porque ese es el punto. El principio que Pablo enseña es que la mujer debe vestir decorosamente. Así que como pastor abordo estos temas con sabiduría. Entiendo que tenemos a personas débiles que todavía no pueden comprender este tema, siguen usando versículos de la Biblia mal aplicados, siguen manipulando el texto, forzando el texto para que diga lo que ellos creen. Pero uno tiene que, como pastor, ser paciente, orar por ellos, aprender a escuchar
y no entrar en una discusión. El pastor está para ayudar, está para orientar, pero también debemos entender que hay personas que por mucho que como pastor le expliques, no te va a entender. ¿Y qué hacemos con estas personas? Hay que pastorearlas. No necesariamente van a cambiar de opinión porque es la formación que tienen desde años. Y yo como pastor lo que hago es, me doy la tarea de pastorearlos a pesar de que pensemos diferente. Cuando tratan de atacarme, que como pastor permito el pantalón, que como pastor debería prohibir el pantalón, entonces es allí donde yo sí respondo basado a la Biblia, y mi opinión es lo que dice la Biblia. La Biblia no condena directamente el pantalón como algunos lo enseñan, sino más bien que es un principio de modestia, es un principio de cuidar cómo nos vestimos. Así que mi opinión es, como pastor debemos tener paciencia, y tampoco es un tema que debería separarnos. Al contrario, hay que respetar, hay que escuchar con mucho respeto, y el pastor no debe frustrarse por hacer cambiar a alguien que tiene esa creencia arraigada a sus principios y sus valores. Hay que respetarlo. En mi trayectoria pastoral he pastoreado a gente que es complicadísima y le ofende mucho el pantalón, sin embargo ahí están y se dejan pastorear con esas dificultades. He tenido, que es la mayoría de las personas que pastoreamos, que no tienen complicación de ver a una mujer con pantalón. Igualmente no lo promovemos, no somos promotores, porque cada quien debe vestirse como el Señor le hace saber, y la conciencia y el Espíritu Santo dentro de nosotros es el mejor medidor. Creo que ese debería ser el punto. Así que esa es mi opinión, espero que pueda contribuir a este tema. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias al querido pastor Lester Alonso Dávila, allá de la iglesia La Hermosa en Estelí. Y ya vieron, así habla una persona madura en la fe y que tiene que trabajar a las personas para que también crezcan hacia la madurez. ¿Qué principios da la palabra de Dios respecto a la vestimenta? Tampoco es que sea un tema ajeno, tampoco es que no importe. El hecho de que el Señor priorice el corazón no quiere decir de que eso no va a producir algún tipo de fruto en cada uno de nosotros, y que se tenga que reflejar en nuestra forma de hablar, en los lugares que frecuentamos, en las cosas que consumimos, y evidentemente en algunos contextos nos va a llevar también a tomar decisiones respecto a la manera en que nos vestimos, nos arreglamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tres principios que me parece que son muy interesantes, que San Pablo se los menciona a un pastor precisamente, que se llama Timoteo, un joven que está pastoreando la iglesia en Éfeso. Y en el capítulo 2, versos 9 y verso 10 de la carta a Timoteo hay tres principios básicos que nos pueden servir y que hay que aclarar. El Espíritu Santo trata con cada oveja de una manera diferente, y estos tres principios significarán para algunas personas cambios radicales de 180 grados, y en otros van a ser graduales, y en otros pues también hay que entender que una cosa es la cultura latinoamericana, y dentro de la cultura latinoamericana la cultura nicaragüense, otra es la cultura en África, otra en Oceanía, otra en Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que unidad no significa uniformidad, porque el Señor es pastor de cada una de sus ovejas y está trabajando con cada una de ellas a su tiempo y a su manera. Los tres principios o las tres palabras claves que aparecen ahí, número uno es la palabra decoro, es una palabra musical, y que mis queridos hermanos ministros de alabanza la van a entender. Ellos saben cuando una persona va fuera de acorde, va desentonada. Los que practican en sus iglesias el tiempo de los especiales sabrán muchísimo acerca de eso. ¿Y qué tiene que ver con esto? Debemos de vestir, y de hecho debemos de portarnos de una manera que sea entonada, acorde a nuestros principios cristianos. Si bien es cierto que es malo el principio mundano de que a como te ven, te tratan, es cierto que también podés discernir a qué se dedica una persona por cómo se viste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que más o menos entender en qué lugar estamos. Si a usted lo invitan a una boda o lo invitan a algo, a una reunión formal, usted sabe cómo debe vestirse de acuerdo a ciertas normas.
Por supuesto, siempre van a salir algunas personas diciendo que no, aquí mando yo y la gente me tiene que creer como yo soy. Es el Espíritu Santo que tiene que tratar ahí. Ya lo decía el pastor Lester, hay gente que es un poco más difícil de pastorear que otra, pero tiene que ver con el decoro, con estar... Pablo habla acerca del culto racional, de acuerdo a la racionalidad. ¿Es razonable que un cristiano sea mentiroso? No. ¿Es razonable que un cristiano sea criticón? No. ¿Es razonable que un cristiano trate mal a su cónyuge? No. De igual manera, uno tiene que preguntarse, ¿esta forma de vestir acorde a... es racional se espera de un cristiano? Y bueno, cada quien tendrá para responderse. Otra palabra que aparece en ese pasaje es la palabra pudor. El pudor significa sentido de vergüenza. Quiere decir que hay personas que no tienen al Espíritu Santo, que ciertas cosas le deben de dar pena, pero que no le deben de dar pena, y que los que tenemos al Señor, pues sí debemos de tener pena. ¿Por qué? Porque tenemos esa alerta. El Espíritu Santo es como ese sistema nervioso de la conciencia que cuando siente caliente quita la mano, cuando siente helado te dice abrigate. Entonces de igual manera el Espíritu Santo te dice, esto no está bien, o esto genera más vistas de las que debería generar y las que genera no son de la manera adecuada. Hay que agregar que casi solo se enfoca esta cuestión de la vestimenta en la hermana. También es aplicable para todos nosotros. Por supuesto que lo es. Entonces tenemos decoro, pudor, y la otra es modestia, que casualmente la palabra modestia en su traducción original se parece mucho a la palabra humildad. Por eso decimos fulano es modesto. O cuando va a dar un comentario quizás sarcástico pero un poco orgulloso, siempre decimos modestia aparte, ¿ya? Entonces la modestia tiene que ver con que tu forma de vestir refleje que, por ejemplo, tu tesoro no son las marcas. No es malo vestir de marca, ¿va? Pero que tu tesoro no es ese, de que tu mayor valía no depende de la marca de zapatos que andas, o de que salió el reloj, el último reloj y este es el que yo ando, que no tiene nada malo portarlo, ¿ok? Pero dice Pablo, sugiere el Espíritu Santo, vestite de una manera que reflejes que tu tesoro no es lo que andas puesto, sino que tu valor es la sangre preciosa de Cristo. Entonces, esos tres principios que Dios los trabaja en cada oveja de manera diferente son los que tienen que servir de norma a la conciencia de cada persona a la hora de tomar decisiones. No va a hallar en la Biblia qué color de falda portar, no va a encontrar en la Biblia si hay que usar saco o chaqueta o camiseta o sudadera. Eso no lo va a encontrar. Esas son decisiones que vos tenés que tomar dentro de la sabiduría que el Señor te ha dado y sabiendo que la palabra de Dios lo que te coloca son bordes de los cuales no podés traspasar, pero dentro de los cuales tenés un margen de acción en el cual sos libre y donde nadie debería ni tiene la potestad, a menos que vos se la permitas, de meterse. Hace un tiempo me contaron una anécdota con la que quiero cerrar en un instituto bíblico nicaragüense, porque me lo contó un querido pastor. Estaban dando una clase acerca de exégesis, que como les explicaba era un análisis minucioso de un pasaje de la Biblia. Entonces, mi amigo pastor sabía que la docente que le estaba impartiendo tenía el prejuicio contra el uso del pantalón en la hermana. Y entonces, con un poquito de malicia y picardía, él escogió hacerle exégesis a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Y el pasaje en cuestión, él probó a través de la historia, a través de la cultura y a través sobre todo del idioma, que el pasaje no tenía nada que ver con el pantalón. Terminó la evaluación y la profesora se puso de pie, les dio un aplauso, les dijo, ustedes tienen la nota, que valga, si valía 100, ustedes tienen 100. Les dijo, yo los felicito, hicieron una exégesis tremenda, ustedes entienden la palabra de Dios, pero en mi iglesia nadie usa pantalón. Y así cerró su intervención, lo que sea. Hermano amado, la palabra de Dios nos dice, no se amolden a este mundo, que el mundo no tiene que ver con las prendas, el mundo tiene que ver con un sistema de valores que es contrario a los valores de Dios. Y dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No debemos de modificar la Biblia cuando ella choca con algunos de nuestros pensamientos y paradigmas. Más bien debemos de adaptarnos a destruir, abrirnos a modificar, destruir, crear y recrear muchas de esas ideas que nosotros hemos tenido y acomodarlas a lo que dice la palabra de Dios. Eso honra al Señor.
Bien, estamos despidiendo de esta primera emisión de Teología para Todos. Comentarios, sugerencias, amenazas, pueden dejarlas ahí en los comentarios. Recuerden de que estamos abiertos aquí para compartir con todos ustedes. Soy Emmanuel Rodríguez y la próxima semana vamos a estar hablando otro tema interesante, el tema del pastorado en las hermanas. Vamos a analizar un par de pasajes que suelen utilizarse para decir de que solo los hombres pueden ejercer el pastorado, pero que al menos desde nuestra perspectiva no quieren decir eso. Así que gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y que Dios me los bendiga.